Antes de comenzar con los condensadores acondicionantes, voy a hacer una leve aclaración, es que estamos tratando justamente sustancias puras, eso quiere decir que el fluido de proceso está constituido por un solo componente, y cuando surge esto, la condensación en sí es un proceso netamente isotérmico. Lo que sí es isotérmico según la presión del sistema a la cual se encuentre mi proceso en sí. No es lo mismo condensar agua a una atmósfera que condensar agua a 17 atmósferas, por ejemplo. La influencia de la presión del sistema, la presión absoluta del sistema, va a influenciar en la temperatura de condensación. Y justamente esa temperatura de condensación variable es la que me determina justamente cómo se desarrolla ese perfil térmico, entre comillas, porque siempre que estamos hablando de una condensación de un fluido puro, la condensación va a ser, para cierta dada presión, un proceso netamente isotérmico. Entra a la misma temperatura y sale a la misma temperatura. Lo único que cambia es que entra en vapor y sale líquido. Habiendo dicho eso, continuamos. Continuamos con los condensadores acondicionantes. Como dijimos en su momento, tenemos que considerar el hecho de que, a lo mejor, el fluido de proceso que yo voy a tratar venga en condiciones de, por ejemplo, vapor sobrecalentado. O tal vez las especificaciones de calidad y mi proceso productivo en sí me demanda que trate ese vapor sobrecalentado y en todo caso condensarlo y ponerlo en condiciones de su enfriamiento. Por lo tanto, acá veremos dos casos nuevos que en sí se desglosan del primer caso, que el primer caso era de condensación simple pura. Como se remarca ahí, tendremos el perfil isotérmico justamente para el fluido de proceso que voy a condensar, considerando que justamente el fluido de proceso viene a una temperatura igual a la temperatura de condensación, donde la carga térmica estará exclusivamente dada por el calor latente de condensación de dicho fluido. ¿Qué pasa en estos nuevos casos especiales? En el caso número 2, cuando el vapor se encuentre sobrecalentado, significa que el fluido de proceso va a venir, por ejemplo, desde una torre de destilación y va a venir a una temperatura T que va a ser justamente más grande, o grande en sí, que la temperatura de condensación dependiente de la presión absoluta de mi sistema. Entonces, en este caso, la carga térmica neta en sí de este condensador, de este equipo, tiene que abarcar el calor de condensación, el calor de desrecalentamiento, eso quiere decir el calor involucrado justamente para que este vapor sobrecalentado se enfríe hasta condiciones de saturación. Ese es el calor involucrado, es el calor de desrecalentamiento, y una vez obtenido la saturación, o sea, enfriarlo hasta la temperatura de condensación, tenemos el perfil isotérmico dado por la condensación en sí. Acá tendremos en primera instancia un calor de recalentamiento, en segunda instancia tendremos un calor de condensación. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que si analizamos bien el perfil, tenemos dos zonas. Una zona de desrecalentamiento y una zona de condensación. Por lo pronto, fijémonos que el fluido refrigerante entrará a una cierta temperatura de entrada T1, por ejemplo, saldrá de la zona de condensación a una cierta temperatura Tx, supongámosle, y sale de esa zona de condensación para ingresar a la zona de recalentamiento y salir a la denominada temperatura de salida tabulada, que hayamos dispuesto en el problema, T2. En este caso, el fluido refrigerante en sí siempre se trata de un fluido más que otra cosa frío en sí, pero lo que voy es que siempre se trata en general de un fluido líquido.
Simplemente este refrigerante líquido sufre un cambio de temperatura, no un cambio de fase. Entonces, en ambas zonas estaremos hablando de un fluido refrigerante en fase líquida. Tendremos que tener en cuenta las propiedades en fase líquida. En la zona de desrecalentamiento tendremos vapor sobrecalentado en sí vapor, y saldrá vapor saturado, pero en lo que en sí, en la misma fase, en fase vapor. Por lo pronto, en la zona de recalentamiento tendremos fluido de proceso en fase vapor, tendré en cuenta en esta zona las propiedades de fase vapor de dicho fluido de proceso, y por el lado refrigerante tendré solamente un salto térmico del fluido refrigerante, de un fluido refrigerante líquido. Tendré en cuenta las propiedades en fase líquida. A lo que voy con esto es que la primera zona, la zona de desrecalentamiento, es una zona simple, de intercambio de calor simple, y que se puede replicar en sí todos los cálculos que se habrá visto en su momento de lo que sería el diseño de un intercambiador carcasa y tubos normal. Tendré en cuenta las fórmulas correspondientes para el diseño de carcasa y tubos normal para esa zona de recalentamiento, y para la zona 2, la siguiente zona, que es la zona de condensación, tendré en cuenta todas las ecuaciones de diseño con respecto a los equipos condensadores. Obviamente dependiendo de qué tipo de equipo estoy tratando. Si un condensador horizontal por tubos, un vertical por carcasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, retomando un poco, acá habrá un calor de desrecalentamiento en la primera zona, en la segunda zona habrá un calor de condensación. La carga térmica total en sí es la suma de ambas, como vemos acá. La carga térmica Q va a ser el calor de desrecalentamiento, ese enfriamiento desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de condensación, más ese calor de condensación en sí, que justamente involucra el calor latente a la temperatura de condensación según la presión del sistema. Toda esa carga térmica neta es la que justamente tiene que ser absorbida por el refrigerante. Considerando los mismos conceptos vistos hace unos segundos, se puede aplicar en cierta manera para el caso número 3. El caso número 3 es: ¿qué pasa si mi fluido de proceso es un vapor sobrecalentado y lo quiero llevar a condiciones de subenfriamiento? Eso quiere decir que mi fluido de proceso está a una temperatura alta, temperatura T, a una temperatura de entrada más grande, que va a ir hasta una temperatura, que lo voy a desrecalentar hasta una temperatura de condensación, y luego, una vez condensado en su totalidad, lo que voy a hacer es subenfriarlo. Enfriar esa corriente líquida condensada a una temperatura de subenfriamiento. En este caso, tendré en la primera zona propiedades en fase vapor, en la segunda zona tendré propiedades en fase vapor y propiedades en fase líquido, y en la tercera zona tendré propiedades en fase líquido, obviamente hablando exclusivamente del fluido de proceso. Mientras tanto, el refrigerante lo único que tiene que hacer es circular por mi equipo, entrará a una cierta temperatura de entrada, T1, y saldrá de este perfil a una cierta temperatura T2. Como estamos hablando de un fluido refrigerante líquido, en ambas zonas, en ambas tres zonas generadas, tendré en cuenta propiedades en fase líquida. En este caso, para lo que sería la zona de desrecalentamiento, tendré en cuenta propiedades de, o mejor dicho, diseño y cálculo de carcasa y tubos. En la segunda zona, la zona de condensación, tendré en cuenta los cálculos vistos en el diseño de condensadores. Y en la tercera zona, que es la zona de subenfriamiento, tendré que tener en cuenta ciertas consideraciones especiales. En este caso, la carga térmica neta estará dada por el calor de desrecalentamiento, el calor de condensación, más el calor de subenfriamiento, como se ve acá en la pantalla. Carga térmica neta será el calor de desrecalentamiento. Veamos acá justamente que estamos desrecalentando un vapor, por lo tanto tendré propiedades Cp en fase vapor,
desde el salto de temperatura o el salto térmico debido, desde la T de entrada hasta la T de condensación, el calor de condensación dado por la zona 2, y en la zona 3 tendré el subenfriamiento del líquido condensado formado. Nótese que justamente estamos hablando de líquido, tendré en cuenta que el Cp acá tomado será Cp en fase líquida. Para el caso especial número 2, como dije en su momento, tendré que tener en cuenta el perfil térmico en dicha zona, más que otra cosa para saber calcular todas las ecuaciones vistas en intercambiadores de carcasa y tubos normales. Eso implicaba justamente definir una temperatura media para evitar problemas de sub- y sobredimensionamiento. De esa manera, con esa temperatura media, evaluarla a las propiedades del fluido, como conductividad, capacidad calorífica, densidad y viscosidad. Estaremos hablando para el vapor justamente propiedades en fase de vapor. Y estableciendo una medida de diámetro, largo de tubos estándar o comercial, número de pasos debidos y demás, obtendré lo que sería todos mis parámetros geométricos del equipo. Con todos los parámetros geométricos de mi equipo, yo lo que podré calcular justamente es el área disponible del mismo. Pi, diámetro externo, número de tubos, longitud de tubos. Y luego procederé con el cálculo de coeficientes peliculares. Para la zona de desrecalentamiento, tendré en cuenta el cálculo del coeficiente pelicular del lado de los tubos y del lado de carcasa. Luego procederé con el cálculo del coeficiente pelicular, el coeficiente global de transferencia de calor, en la zona de desrecalentamiento, para así obtener en sí esa área necesaria en la zona de desrecalentamiento. Hecho eso, continúo con la siguiente zona, porque recordemos que este condensador debe abarcar los dos procedimientos, las dos zonas en sí. Por lo tanto, en la segunda zona, en la zona de condensación, voy a tener en cuenta tanto propiedades en fase líquida como en fase de vapor, evaluadas en sí a la temperatura de condensación, que ésta se habrá obtenido según el dato de presión absoluta del sistema. Teniendo en cuenta yo los parámetros geométricos definidos en la zona anterior, largo de tubos, diámetros, número de pasos, el área disponible obtenida, voy a calcular justamente el coeficiente pelicular de condensación y el coeficiente pelicular restante, ¿no? Dependiendo justamente de qué tipo de arreglo y por dónde circulará el vapor condensante. Si circulará por los tubos, por carcasa, arreglo vertical, horizontal, etc. Para eso sirvió el repaso que se explicó en el primer video, para repasar las fórmulas que se veía en cada uno de los casos particulares, y con esos cálculos de la zona de condensación aplicaré el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, U. Ese U será de la zona de condensación, y con ese coeficiente global de la zona de condensación, la carga térmica de condensación, el delta T media logarítmico, y el factor Ft, si en este caso en la zona de condensación el Ft es 1, porque el Ft va a valer 1 siempre y cuando el perfil de uno de los fluidos sea isotérmico. Retomando, calcularé con esos parámetros el área necesaria de condensación, y ahora sí empleo el cálculo de exceso de área. Para el exceso de área, justamente voy a comparar el área disponible menos el área necesaria sobre el área necesaria. Y eso te tiene que dar un porcentaje positivo menor al 20%. En estos casos especiales, el área necesaria del equipo será el área constituida necesaria obtenida en la zona de recalentamiento y en la zona de condensación. Ahí viene la magia de lo que serían estos equipos y los cálculos de estos condensadores. Luego calcularé la caída de presión, una vez asegurado ese exceso positivo menor al 20%, calcularé la caída de presión del lado de los tubos y calcularé la caída de presión del lado de la carcasa, verificando que siempre sean magnitudes menores a la
admisible, a la caída de presión admisible. Dependiendo de cuál sea el tipo de arreglo y por dónde circulará, mejor dicho, por dónde circulará el vapor condensante, si circula por los tubos o circula por la carcasa, ya sea el caso, justamente, para dicho cálculo correspondiente, voy a tener en cuenta las propiedades, para el cálculo, las propiedades en fase de vapor y a la temperatura de entrada. Siempre se emplean las condiciones a la entrada porque son las condiciones más exigentes. Dicho esto, se finaliza la parte del caso número 2, cuando tratamos un vapor sobrecalentado, y vamos a proceder al ejercicio.